good to have a choice. On the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. Bueno, primero que todo, bienvenidos y al día de hoy vamos a estar viendo la inflación, cómo está impactando en las divisas emergentes. Vamos a estar comentando el contexto en el que nos encontramos y no solo en materia inflacionaria, sino que también en materia económica, el impacto que está generando en las divisas y, por supuesto, el rol de la incertidumbre que podría generar en el futuro. Vamos a partir entonces con el contexto económico actual. Primero tenemos que ver en qué situación está en nuestro continente en general. La recuperación económica en América Latina está en marcha, pero la pandemia aún presenta ciertos peligros, ciertos riesgos para la región, y no solo para Latinoamérica, sino que a nivel global. Ya estamos viendo qué es lo que está pasando con Europa específicamente, donde ya hay algunos países que están empezando a volver a confinarse, y eso también es un factor que tenemos que tener en consideración. La recuperación fue sólida durante el primer trimestre del 2021, pero perdió cierto ímpetu en algunos países en el segundo trimestre ya debido al repunte de algunos casos ya de coronavirus. Entonces estamos viendo que se proyecta que el Producto Interno Bruto crezca un 6,3% el año 2021 en América Latina y el Caribe, pero que luego ya se empiece a moderar con una proyección para el año 2022 hacia el 3%. Es importante también que tengamos en consideración que a mediano plazo no debiese retornar a las tendencias previas a la pandemia. ¿Por qué? Porque hay un persistente estado de debilidad en el mercado laboral que crea ciertos riesgos, que está creando ciertas secuelas, ciertas cicatrices que son más de largo plazo. Ya tenemos que entender que para que veamos un crecimiento sólido ya en materia económica durante los próximos años, sin los estímulos monetarios y sin los estímulos fiscales, tenemos que trabajar en la creación de empleo, y en eso todavía estamos al debe de momento. Por otra parte, las condiciones externas en general han sido favorables. El nivel alto en los precios de las materias primas y la demanda reprimida están apuntalando también la inflación en el corto plazo, en tanto que estamos viendo una orientación ya de la política monetaria y de la política fiscal que está presionando por el lado contrario, es decir, que está generando de cierta manera cierto retroceso, cierta ralentización de la economía. Y esos son los principales riesgos. Los riesgos para las perspectivas son esos, y los principales son la aparición de variantes como variantes más contagiosas con respecto al coronavirus, y el endurecimiento también de las condiciones financieras a nivel global, y por supuesto ciertas tensiones tanto sociales como políticas. Sin ir más lejos, el día de mañana acá en nuestro país, en Chile específicamente, son las elecciones presidenciales, y eso también genera de cierta manera un entorno de alta incertidumbre que impacta en la divisa. Entonces tenemos que pensar que tenemos dos variables: qué es lo que está pasando en los países emergentes y qué está pasando también en Estados Unidos, porque finalmente si nosotros lo que queremos hacer al final de esta exposición es ver las proyecciones de algunas divisas como el dólar peso chileno, el dólar peso mexicano o el dólar contra el real brasileño, tenemos que entender en qué situación están estos países emergentes y en qué situación también están Estados Unidos, para así comparar y ver qué es lo que podría pasar en el futuro con estas divisas. Ahora, ya pasando a temas de política monetaria, ha empezado a abordar las presiones inflacionarias, pero debería seguir apoyando la actividad económica en la medida en que la dinámica de expectativas inflacionarias también así lo permita. Si el aumento de la inflación sigue de manera alta y sigue de manera persistente, es muy probable que los bancos centrales van a continuar endureciendo la política monetaria para mostrar su compromiso con las metas de inflación y, por supuesto, evitar alzas persistentes de las mismas. Y eso es lo que estamos viendo en materia de inflación: altos niveles inflacionarios, tanto en Chile como en Colombia, como en Brasil, como en Venezuela, como en Argentina, y eso, por supuesto, significa que los bancos centrales tienen que tomar medidas. El problema es que estas medidas significan
empezar a retirar estímulos monetarios, empezar a subir las tasas, y también impacta de manera directa en el crecimiento de estas economías. Y es por eso que acá podemos ver las últimas proyecciones para América Latina y el Caribe. Si bien es cierto, se está esperando un crecimiento de un 6,3%, como lo adelantamos al inicio de la exposición, también estamos viendo una importante ralentización para el año 2022. Esta ralentización se explica por diversas formas, diversas materias, que las vamos a estar viendo más adelante, pero una de ellas también es el alto nivel comparativo. Se compara el crecimiento del año 2022 con respecto al año 2021, y por supuesto eso va a significar que esta ralentización se produzca. Acá podemos ver, si lo dividimos, América del Sur, esas son las proyecciones, y el Caribe principalmente, se espera un 7,7% de crecimiento para este año y un 4,6% para el próximo. Y acá los tenemos, podemos ver cómo vienen de cierta manera la recuperación de los países. Argentina un 7,5% este año, que podría pasar a un 2,5%, Brasil de un 5,2% a un 1,5% de crecimiento el próximo año, Chile un 11%, probablemente esta cifra se revisa al alza después de los últimos datos de actividad económica que hemos visto, pero probablemente este se empieza a revisar también a la baja. De hecho, ya hay varios bancos de inversión que mencionan que Chile podría entrar en una recesión técnica durante el último trimestre del próximo año. Colombia un 7,6% de crecimiento para el 2021, para disminuir a un 3,8% el 2022. Entonces ya estamos viendo cuál es la tónica, un fuerte repunte del crecimiento el año 2021 que va a generar cierta ralentización ya para el 2022 e incluso el 2023. Siguiendo con la inflación, es importante entender que para mitigar la crisis derivada de la pandemia, los gobiernos y los bancos centrales tuvieron que actuar de forma extraordinaria, como nunca antes lo habían hecho. Y esto fue a nivel global. Ya lo hizo Europa, lo hizo Estados Unidos, lo hicieron los bancos centrales de los países emergentes, lo hicieron también los gobiernos, algunos gobiernos en mayor medida, otros en menor medida, que eso también está repercutiendo en la recuperación económica. Ya vamos a ver qué país hizo qué. Y esto ha generado, por supuesto, un importante incremento en la liquidez de los hogares, debido a las inyecciones monetarias y fiscales. A raíz de esto, se están generando consecuencias que estamos viendo hoy en día, y la inflación ha empezado a sonar constantemente, y hemos notado mes a mes cómo se encarecen los productos. Es muy probable que si nosotros vamos al supermercado, el día de hoy, con el mismo dinero, pueda comprar menos cosas de las que compraba el año pasado o hace 2 años atrás. Eso es porque los precios se están encareciendo debido a distintos factores, y uno de ellos es lo que estamos comentando en estos momentos, la liquidez. El aumento en la liquidez está generando un aumento también en la demanda interna, y eso está impulsando los precios de manera sostenida. Ahora, es importante que entendamos que el aumento de la inflación no solo se debe a un aumento en la demanda, sino que también a una disrupción en la oferta, en la cadena de suministros a nivel global. La pandemia ha generado una escasez de suministro y cuellos de botella a tal nivel que la oferta ha disminuido de manera importante, impactando a su vez en el alza sostenida en los precios que hemos estado presenciando. El Fondo Monetario Internacional estima que Latinoamérica tendrá una inflación de un 9,3% este año 2021, lo que significa que va a ser la región con mayor aumento inflacionario a nivel global. Y el Fondo Monetario Internacional ha detectado también una inflación generalizada en América Latina, porque se ha visto afectada por el aumento de los precios de la energía y de las materias primas, y por supuesto los diferentes ritmos de demandas nacionales. En Argentina incluso el Fondo Monetario Internacional no fue capaz de proyectar la inflación y dejó en blanco sus previsiones, y en cuanto a Venezuela, el organismo pronostica una inflación para este año de un 2.700%. Si bien es cierto, Argentina y Venezuela son casos particulares, el resto de los países también está con presiones inflacionarias bastante elevadas. Y esto lo que significa es que estas monedas están perdiendo valor, ¿ya? Y eso es súper importante, porque finalmente eso es lo que está ocurriendo si nosotros nos vamos a mirar el tipo de cambio acá en Chile, o en Brasil, o en Colombia,
o en México, nos estamos dando cuenta, sobre todo en Chile y en Brasil, que al final de la exposición los quiero mostrar en la plataforma, que están casi en máximos históricos. Y es muy probable que esa tendencia continúe, porque Estados Unidos en algún momento, la Reserva Federal va a empezar a subir las tasas de interés, va a fortalecerse aún más el dólar, más de lo que lo ha venido haciendo, y esa es la tendencia más de largo plazo que debiésemos estar viendo. Y ojo, que esa tendencia con un dólar fortalecido y las divisas emergentes depreciadas, es muy probable que siga generando inflación, un escenario inflacionario importante. Entonces es muy probable que acá en América Latina veamos que los bancos centrales actúen de cierta manera sincronizados para empezar a subir las tasas, y eso podría generar una ralentización económica en nuestro continente. Acá podemos ver en las gráficas el PIB real, ¿ya? Y también la inflación subyacente. Bueno, acá está separado por país: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Nos podemos dar cuenta, en definitiva, que hay algunos países que han recuperado mejor que otros. Por ejemplo, los que mejor lo están haciendo hasta el momento es Chile y Perú, que se vienen recuperando más que el resto, mientras que Colombia y México todavía le falta para poder recuperar niveles prepandemia. Esto estamos hablando en relación al crecimiento, al Producto Interno Bruto real. Mientras que acá podemos ver, ojo, acá lo tenemos hasta julio del 2021, estos rangos han seguido subiendo con el tiempo, con estos meses. Acá lo que podemos ver es que la inflación subyacente en todos los países ha tendido al alza. Y es debido a lo que estamos viendo. Los bancos centrales y los gobiernos están inyectando estímulos monetarios y estímulos fiscales respectivamente, y por otra parte están aumentando los costos de transporte, están aumentando los precios de las materias primas, lo que genera inflación, y eso está generando este escenario, de cierta manera, inflacionario en el que nos estamos desenvolviendo a nivel global y que podría ser bastante preocupante. Y es por un tema del que no voy a profundizar en este seminario. Pablo Gil lo ha mencionado en varios de sus seminarios, y es la hiperinflación. Si nosotros durante el próximo año empezamos a ver una ralentización importante de la economía, mientras que los niveles de precios continúan altos, es probable que veamos un periodo algo más estanflacionario. Estanflación viene de dos términos, de estancamiento y de inflación. Por ende, la estanflación es cuando vemos un estancamiento en el crecimiento económico con altos niveles inflacionarios, lo que es muy preocupante porque es muy difícil salir de ese ciclo económico para los bancos centrales. Porque si es que los bancos centrales quieren controlar la inflación, lo que tienen que hacer es subir las tasas, y eso genera que el estancamiento se profundice aún más. Entonces a esos son los tópicos que yo creo que debemos prestar especial atención y por supuesto prepararnos para ese posible escenario si es que las condiciones se mantienen. Hay otro tema súper importante, y es que todo esto que estamos viviendo está dentro de un contexto de alta incertidumbre. Y no me refiero a la incertidumbre política, me refiero a la incertidumbre sanitaria. ¿Qué va a pasar con el virus el próximo año? Si estamos siendo realmente capaces de controlarlo o no. Hasta unas semanas atrás podríamos haber dicho que sí, que las empresas y las personas, la verdad, que estaban logrando convivir con el virus de tal forma que la economía podía seguir creciendo de esta manera. Pero ya supimos que durante esta semana hay varios países como Portugal, como Austria y como Alemania, que ya han estado tomando ciertas medidas para controlar la propagación del virus, y esas medidas han sido bastante drásticas. En Austria se confinaron totalmente, en Portugal confinaron a las personas que no están vacunadas, mientras que en Alemania ya hay un par de estados que están confinados de manera parcial durante 3 semanas. Entonces todo esto reaviva el temor al virus y nos hace darnos cuenta que no estamos ante una solución del problema y que estamos ante un escenario de alta incertidumbre que, si se sigue propagando de esta forma, podríamos estar viendo perfectamente el próximo año una ralentización importante de la economía, pero esta vez, a diferencia del año pasado, con altos niveles inflacionarios. Vamos a pasar en qué situación está la actividad económica de los países de nuestro continente. Primero que todo, indicar que el repunte inicial de la actividad económica tras el shock de la pandemia, en el segundo trimestre del 2020, fue más vigoroso de lo previsto en un comienzo. El crecimiento se reactivó
en el tercer trimestre del año 2020, de acuerdo, se fueron levantando gradualmente ciertos confinamientos. Cobró impulso hacia finales del año pasado y arrojó varias sorpresas positivas en el primer trimestre del año 2021. Pese a la continuación de estrictas medidas de confinamiento en algunos de los mayores países de la región, la movilidad en su mayor parte ha retornado al nivel previo de la pandemia, mientras que en América Latina y el Caribe también se ha observado una atenuación de la relación entre las restricciones y la actividad económica a escala mundial. Es por lo que mencionábamos, ya de cierta manera las personas y las empresas empiezan a aprender a convivir con el virus sin que eso signifique un importante deterioro en la actividad económica. No obstante, la recuperación ha sido desigual. No podemos decir que todas las economías en nuestra región se están recuperando de la misma forma y distan mucho de ser completa. Hasta el segundo trimestre del año 2021, el PIB real trimestral había retornado a niveles previos a la pandemia solo en algunos países de América Latina y específicamente en Chile y en Perú. Acá lo podemos ver, ya tenemos la media, el 100, y podemos ver que Chile, que es la línea azul, ya retornó a sus niveles prepandemia. También lo está haciendo Perú, pero nuevamente México y Colombia están más abajo en la recuperación todavía. Ya esto se explica de cierta manera también por los estímulos fiscales que ha inyectado el gobierno de Chile, que ha sido uno de los mayores estímulos fiscales a nivel global. Eso, por supuesto, está deteriorando ciertas perspectivas económicas en nuestro país, pero de cierta manera también estamos viendo cómo eso queda en evidencia ya en el crecimiento económico. Estamos viendo entonces la actividad económica, seguimos con la actividad económica, revisamos recién el Producto Interno Bruto, ahora queremos ver qué está pasando con respecto al consumo, después vamos a ver qué está pasando con respecto a la inversión. Esto es importante porque tenemos que entender que el crecimiento de una economía viene de distintos componentes, del consumo, de la inversión, del gasto fiscal, ¿ya? Y también, por supuesto, de la balanza comercial, de las exportaciones, qué está pasando con las exportaciones, las importaciones, etc. Con respecto al consumo específicamente, el consumo privado repuntó con fuerza en Chile, como podemos ver acá, en Colombia y en Perú, gracias a las transferencias fiscales y también gracias a las autorizaciones para retirar recursos de las pensiones. En cambio, en México, donde el apoyo fiscal fue escaso, la recuperación del consumo ha sido lenta, como podemos ver en el gráfico. Y esto en gran parte explica también la diapositiva anterior, explica por qué estamos viendo a México, de cierta manera, con una lenta recuperación económica. El consumo en México no se está reactivando de la misma forma en la que se está reactivando los otros países emergentes. Y eso se debe en gran medida entonces a el apoyo fiscal del gobierno, que no fue tan potente como lo fue en Perú, como lo fue en Chile. Entonces, eso tenemos que tenerlo ahí en consideración, porque eso significa que el peso mexicano incluso podría seguir depreciándose más de lo que se están depreciando las otras monedas emergentes y perder terreno contra el dólar, lo que nos podría llevar a alzas en el tipo de cambio de dólar contra el peso mexicano, que vamos a analizar, por supuesto, al final de la exposición. Siguiendo con la actividad económica, pero esta vez ya en materia de inversión, podemos ver acá un gráfico de la formación bruta de capital fijo, que es el principal componente de la inversión, y ha sido bastante heterogéneo, ya bastante, si nos podemos dar cuenta acá, bastante distinto. La recuperación ha sido más fuerte en Brasil y en Perú. Me refiero a la recuperación con respecto a la inversión, ya a la formación bruta de capital fijo. Podemos darnos cuenta que Perú y Brasil son los países que más han crecido, le sigue. Bueno, este es el promedio de América Latina, de los 5 países, pero último se encuentra Colombia. Entonces, fíjense, ya tenemos una explicación también del por qué Colombia se está recuperando a un ritmo menor, a pesar de los apoyos fiscales, y es que la inversión en Colombia no repunta, ya no repunta a niveles previos de la pandemia. En Chile tampoco, en Chile está bastante cerca, pero no lo ha hecho. Y la inversión es fundamental. ¿Por qué? Porque la inversión es el segundo componente más importante del crecimiento de una economía y genera empleos.
Ya no podemos pretender que las economías vayan a seguir creciendo con apoyo fiscal, porque el apoyo fiscal no es infinito. Ya tiene un costo muy alto para los gobiernos y eso significa que en algún momento van a tener que dejar de entregarlo. Y cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con las personas de escasos recursos? Va a ser bastante complicado. Por eso tenemos que poner especial atención, yo diría, en la formación bruta de capital fijo, específicamente en la inversión, en la creación de empleo. ¿Ya? Eso es muy importante para que el crecimiento de aquí al futuro sea constante. En definitiva, con estos datos podemos ver que la recuperación económica sigue presente en América Latina, pero de forma desigual entre los países de la región. Aunque se espera una ralentización para el 2022 y el 2023 que debemos considerar al momento de proyectar lo que podría ocurrir con las divisas emergentes. Será sin duda importante para la evolución de las economías emergentes también el cómo se comportan sus principales socios comerciales, que hasta ahora han apoyado en gran medida esta recuperación. No ahondaremos tampoco en esto en este seminario específicamente, porque es un seminario relacionado más con Latinoamérica, pero considero que es importante mencionarlo para tenerlo sobre la mesa como un driver más para el futuro de nuestro continente. ¿Qué es lo que está pasando con Europa? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con China, que son nuestros principales socios comerciales? Si es que Estados Unidos sigue creciendo, Europa también y China también, es muy probable que sigamos de cierta manera viendo alzas en las materias primas. Perú, Chile son importantes productores y exportadores de materias primas y esto podría seguir apoyando también el crecimiento de la economía. Pero si empezamos a ver un deterioro de la crisis del coronavirus en Europa que se expande a China, nuevas variantes más letales, más contagiosas, por supuesto que vamos a seguir viendo una ralentización de estos socios comerciales que va a impactar en nuestros países. Ya por eso a eso me refiero cuando digo que dentro de todo estamos en un escenario de alta incertidumbre que por supuesto tenemos que considerar al momento de tomar nuestras inversiones. Ahora, respecto a los estímulos fiscales, ¿qué está pasando? Los bancos centrales ya están reduciendo estos estímulos gradualmente, ¿ya? Está siendo retirado obviamente parcialmente, no de manera abrupta, salvo en Chile y en Colombia, ya que en estos países continúan con los estímulos fiscales. Hay que ver qué va a pasar ya el 2022 en adelante. Por lo menos acá en Chile los estímulos fiscales se supone que duran hasta diciembre, y esto está de cierta manera frenando también la recuperación en los países que están retirando estos estímulos. La persistencia de la pandemia ha llevado a los gobiernos de América Latina y el Caribe a preservar o incrementar las transferencias a los hogares, aunque de manera más focalizada, ¿ya? A ciertas personas, a ciertos rangos de ingreso, por supuesto, que son las personas más vulnerables. Acá podemos ver, en el fondo, un gráfico del impulso fiscal del gobierno en general. Acá en Brasil, esto fue el año 2020, tenemos 2020, 2021 y lo que se proyecta para el año 2022. Podemos ver que Brasil inyectó estímulos fiscales durante el 2020, pero ya lo está retirando de forma abrupta el año 2021, lo que está impactando, por supuesto, en el crecimiento económico de Brasil. Por algo estamos viendo cómo Chile es uno de los que más está creciendo hasta el momento dentro de los emergentes, ya en conjunto con Perú, pero en Perú no viene tan apoyado por los estímulos fiscales, fíjense, viene más apoyado por la inversión, que a mi juicio es algo más sano. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si en Chile empiezan a sacar inmediatamente los estímulos fiscales? Estamos dentro de un escenario de alta incertidumbre, donde no estamos siendo capaces de entregar respaldo ni garantía a la inversión. El próximo año no pretende invertir, porque estamos en un escenario de incertidumbre política. ¿Qué va a pasar mañana con las elecciones? ¿Quién va a salir? ¿Qué va a pasar el próximo año con la nueva constitución? Todo eso genera incertidumbre, genera dudas. ¿Ya? Entonces, a mi juicio, Perú es uno de los países que en mejor pie está en estos momentos con respecto a la recuperación, y probablemente Brasil, porque son los dos que tienen la mayor formación bruta de capital fijo, la mayor inversión en estos momentos. Es decir, son los que más debiesen estar generando empleo, que es la manera en que las economías finalmente salen adelante, generando empleos, que los ingresos medios por hora vayan aumentando, lo que significa un repunte de la demanda, del consumo y por ende del crecimiento.
sigamos con la inflación. La inflación elevada y persistente que hemos visto este año ha llevado a varios de los principales bancos centrales de América Latina y el Caribe a empezar a subir las tasas de política monetaria, pero las políticas monetarias en general mantienen una orientación acomodaticia. ¿A qué voy con esto? En definitiva, los bancos centrales están empezando a subir las tasas en nuestro continente, pero eso no significa que la política monetaria sea contractiva, ¿ya? Hay tasas acomodaticias, hay tasas neutrales y hay tasas contractivas. Todavía se ubican las tasas en zonas bastante bajas, ¿ya? Eso no quiere decir que esto vaya a seguir en el futuro. Es muy probable que los bancos centrales, si es que se mantiene este escenario de inflación, sigan subiendo las tasas hasta pasar a tasas ya contractivas para frenar de cierta manera y desincentivar el consumo. Pero, por ejemplo, acá en Chile, pasamos de julio de este año, que teníamos la tasa en mínimo histórico en 0,5%, ya hoy en día está en 2,75%. Sigue siendo una tasa acomodaticia, pero el 3,5% ya es la tasa neutral. ¿Y qué es lo que se espera que aumente en la tasa ya ahora en la reunión del 14 de diciembre? ¿Y qué es lo que va a pasar el próximo año? Distintos bancos de inversión están proyectando que por lo menos acá en Chile, la tasa de política monetaria que hoy en día está en un 2,75 llegue a un 5%. Y hay algunos que son más agresivos en sus pronósticos, que incluso están hablando de una tasa de política monetaria de un 7%. Todo esto con el objetivo de frenar la inflación, de frenar la pérdida de poder adquisitivo. ¿Ya? Entonces, en esa situación en la que nos estamos encontrando. Bueno, también un tema importante es que dentro de los productos y de los precios que más han aumentado están los alimentos, ¿ya? Y esto, por supuesto, que es preocupante, sobre todo para la carga, para las personas de menores ingresos. Ya los que más se están viendo afectados con el alza en los precios son las personas de menores ingresos, de escasos recursos. Y eso lo que significa es que se genera pobreza. Hoy en día es muy difícil ir al supermercado y darse cuenta que vas a gastar el 25% más probablemente de lo que estaba gastando hace un año atrás aproximadamente en distintos productos que se detonan debido al aumento de la demanda y también a la disrupción de suministros. Entonces estamos de cierta manera en un escenario de una tormenta inflacionaria que se están dando distintas cosas como para pensar que esto podría seguir y que por supuesto podría seguir generando también depreciaciones en las monedas emergentes y que el peso chileno, que el real brasileño y que el peso mexicano sigan perdiendo valor con respecto al dólar. Para mitigar este incremento en los precios, los bancos centrales entonces probablemente continúen con las alzas en las tasas. Todo esto a pesar de la capacidad ociosa aún presente en sus economías y que las presiones sobre los precios quizás sean temporales, que es lo que dicen varios personeros del Banco Central, que yo personalmente no comparto en gran medida. Era necesario replegar en cierto grado la orientación acomodaticia y modificar también los mensajes sobre las expectativas para preservar la credibilidad también de los bancos centrales y para evitar también que las expectativas inflacionarias de largo plazo se disparen. Tenemos que tener acá un especial atención a algo. Si bien es cierto, la inflación está en niveles altos, las expectativas de corto plazo están mucho más elevadas, pero no así las de largo plazo. Las expectativas de inflación a largo plazo, a 3 años aproximadamente, están en niveles bastante cerca de las metas de los bancos centrales. Entonces, eso es lo que están defendiendo los bancos centrales, que de aquí a 3 años la inflación de nuestro país está muy cercana a la meta, está dentro de nuestros rangos de tolerancia. Pero ¿qué pasa? Si es que las expectativas de corto plazo siguen aumentando, van a empezar a aumentar también las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. Y eso podría generar una pérdida de credibilidad de los bancos centrales, lo que podría ser también un factor de riesgo importante a tener sobre la mesa. Probablemente sea un riesgo que haya que tener guardado en el cajón, porque es muy probable que no vaya a ocurrir, pero sí tenemos que ir mirándolo de reojo, ¿ya? Hoy en día, a mi juicio, el principal riesgo es la inflación, y por supuesto es la incertidumbre en la que nos estamos moviendo con respecto a la pandemia. Si es que la pandemia se recrudece, podría ser muy perjudicial para la recuperación económica y sobre todo para la inflación, porque podría seguir impulsándola.
Acá lo que tenemos son las tasas de interés de política monetaria, fíjense, de enero del 2019 hasta septiembre del 2021, de los distintos países que estamos analizando. Tenemos Brasil, México, ¿cierto? Chile, Colombia, Perú y también Estados Unidos. Nos estamos dando cuenta que Estados Unidos la mantiene estable, fíjense, y esto es importante porque la mantiene estable en torno a 0,025, y ahora sí el dólar a nivel global se fortalece más de lo que se está fortaleciendo las monedas emergentes. ¿Ya? Eso también es un tema que tenemos que tener en consideración. ¿Y qué está pasando acá? Brasil ya está subiendo las tasas de manera importante, de hecho uno de los países que más drásticamente ha subido las tasas, lo sigue México, y Chile está empezando también ya a subir las tasas. Como decía, está en un torno a un 2,75%. Acá septiembre del 2021 la tenía en torno a un 2, ya va un poco más arriba el alza de tasas. ¿Qué es lo que buscan finalmente los bancos centrales subiendo las tasas? Desincentivar el consumo. Desincentivar el consumo para evitar el alza sostenida de los precios y que de esa forma no se pierda poder adquisitivo. Y eso es lo que estamos viendo acá, fíjense. A medida que los bancos centrales empiezan a subir las tasas, vemos cómo el crecimiento del crédito real empieza a disminuir. Empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque se hace menos atractivo endeudarme y por supuesto mucho más difícil. ¿Ya? Sacar un crédito hipotecario hoy en día, por lo menos acá en Chile, es muchísimo más difícil que hacerlo, que haberlo hecho hace un año atrás. ¿Por qué? Porque los bancos se ponen más restrictivos, porque aumentan las tasas. Cada 1% acá en Chile que aumentan las tasas de interés, aumenta un 14% el dividendo, y eso significa que tengo que ganar más para poder acceder a la misma propiedad, y eso, por supuesto, que pone en riesgo también el mercado inmobiliario. Entonces, tenemos distintos focos que están acarreando y generando consecuencias importantes que probablemente sean consecuencias no de corto plazo. Por supuesto que sacar un crédito de consumo hoy en día es más caro que haberlo hecho hace un año atrás. Y eso significa que la gente empieza a pedir menos créditos. Las empresas, fíjense cómo han caído los créditos de las empresas, esto en promedio de América Latina y el Caribe. El consumo de los hogares también ha venido disminuyendo. Las hipotecas, si bien es cierto, todavía se mantiene algo estable, es muy probable que esta empiece a disminuir. Y este es el total, ¿ya? Un claro crecimiento cada vez menor con respecto al crédito es lo que estamos viendo debido a las alzas de tasas de política monetaria por parte de los bancos centrales de Latinoamérica, y es muy probable que esa situación persista con el tiempo a medida que la inflación siga y a medida que no tengamos certezas de qué es lo que va a pasar con el coronavirus en el futuro. Como decíamos a inicio del seminario, se proyecta que el Producto Interno Bruto real de América Latina y el Caribe crezca un 6,3% este año, 2021, para luego moderarse en un 3% en el año 2022. El crecimiento en el primer trimestre fue bastante sorpresivo, bastante vigoroso, con contribuciones de la demanda interna, como ya lo veníamos comentando. Las razones fueron un impacto más leve de lo previsto de la pandemia en las actividades económicas y también un respaldo más sólido de lo previsto por parte de las políticas fiscales de los gobiernos. Y este repunte visto también tiene relación directa con la baja tasa de comparación, que lo mencioné en un momento en la exposición. La baja tasa de comparación con respecto al año 2020. Y está siendo eso sí generalizado, ya que está abarcando consumo, inversión y también exportaciones. La demanda externa ha sido un importante impulsor del crecimiento económico para los países exportadores de materias primas en América del Sur, y la demanda de Estados Unidos incentivó también el crecimiento, sobre todo en México y América Central. Todo esto mientras que la demanda externa de los países caribeños que dependen del turismo va a presentar cierta demanda reprimida. ¿Ya? Probablemente se mantenga hasta que los viajes internacionales se vuelvan más seguros debido a una mayor tasa de vacunación y a una disminución también de los casos por coronavirus a nivel global. Ya es por eso que es muy probable que en el futuro veamos que los países específicamente caribeños tengan una recuperación mucho mayor, sobre todo cuando sea mucho más seguro viajar. ¿Ya?
En ese sentido tenemos una tabla donde podemos ver la contribución de cada componente del Producto Interno Bruto en el crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe. Acá tenemos, primero, antes de ir a ver esta en particular, vamos a ir a ver el crecimiento Producto Interno Bruto real. Es lo que hemos venido hablando, 6,3% para el 2021, y ya se espera una ralentización de un 3%. Fíjense lo siguiente, aún así no estamos recuperando niveles prepandemia, menos 7%, y vamos a estar creciendo un 6,3%. Es decir, todavía no estamos recuperando en 2021 los niveles prepandemia como América Latina y el Caribe. Recién lo vamos a hacer probablemente el año 2022. Acá en América del Sur, excluyendo entonces el Caribe, tenemos un crecimiento de un 6,3 y un 2,3 ya para el próximo año. Entonces fíjense en algo, estamos esperando que el crecimiento en los países del Caribe sea mejor el 2022 que en los de América del Sur, debido también a este factor turismo que es muy importante para estos países, y es muy probable que a medida que pasen los años y el virus se controle, esa tónica se mantenga. ¿Ya? Acá podemos ver las contribuciones del crecimiento del PIB real, excluyendo a Venezuela. Fíjense cómo el año 2019 fue un crecimiento bastante estable, una caída importante del crecimiento del 2020, y fíjense acá, el 2021, una recuperación muy vigorosa que se sustenta principalmente por el morado, es decir, por el consumo privado. Esto es lo importante, porque el consumo privado está creciendo debido a inyecciones fiscales que no van a durar para toda la vida, y eso es lo preocupante. Acá tenemos el crecimiento, bueno, del consumo público, del gasto fiscal finalmente del consumo, y las importaciones contra las exportaciones. Acá lo mismo, acá tenemos la inversión en rojo, esto ya son pronósticos para el año 2022, podemos ver que se equipara mucho más la inversión con el consumo para el 2022. ¿Ya? A diferencia de acá que el consumo es mucho más importante que la inversión, se espera que se equipare para el año 2022, pero eso no significa que vaya a ser un incremento importante. ¿Ya? Muy por el contrario, es una clara ralentización si la comparamos con el año 2021. Ahora la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro con respecto a la inflación? Las expectativas inflacionarias a mediano plazo han permanecido estables, siempre con una mirada a 3 años plazo, pese a la aceleración de la inflación, debido al carácter probablemente transitorio de dicha aceleración y también los aumentos de las tasas de política monetaria y también las guías sobre trayectorias futuras de las mismas, donde se espera que sigan subiendo las tasas de política monetaria, lo que de cierta manera ancla las expectativas de inflación de largo plazo. Si bien las tasas de inflación anuales están por encima y muy por encima de los rangos de inflación fijados como meta por los bancos centrales, la verdad es que las expectativas inflacionarias a 3 años se encuentran dentro de los rangos fijados como meta, ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico, pese al aumento brusco de las expectativas a corto plazo. Eso es súper importante. Solo en Estados Unidos las expectativas de inflación de corto plazo están en máximos que no veíamos desde hace 30 años. El día viernes, el día de ayer, conocimos el dato de precios de fábrica, dicho de otro modo, índice de precio al productor en Alemania, que creció un 18%, que era una cifra que no se veía, un alza de esa categoría desde el año 1951. Es decir, estamos en un contexto extraordinario de inflación que no veíamos hace más de 50 años y que por supuesto amerita que si es que nosotros tenemos inversiones, contemplemos este contexto dentro de nuestras inversiones para ver en qué podemos invertir para no perder nuestro poder adquisitivo. Acá en Chile, un depósito a plazo, que es un instrumento de bajo riesgo, está rentando un 2,5% al año, cuando la inflación está en un 6%, es decir, si yo tengo un depósito a plazo, estoy perdiendo poder adquisitivo, estoy perdiendo dinero. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser responsables finalmente de nuestras inversiones y entender que está ocurriendo eso y entender que hay instrumentos que nosotros podemos utilizar para poder cubrirnos de la inflación y para poder rentabilizar más de lo que lo está haciendo en el fondo una cifra más alta de la inflación para poder al menos ganar dinero.
A pesar de todo esto, a mi parecer, las perspectivas de inflación están sujetas a una considerable incertidumbre por distintos motivos. Acá enumeré 5. En primer lugar, algunos países de la región están cerrando sus brechas de crecimiento con relativa rapidez, lo que habla de una sólida demanda. Es decir, por una parte, tenemos un impulso importante de la demanda interna, ¿ya? En segundo lugar, tenemos también la dinámica de la inflación, que va a depender en gran medida de la pandemia, ¿ya? Es decir, si la pandemia continúa, es muy probable que sigamos viendo escasez de suministros, que sigamos viendo cuellos de botella, que sigamos viendo alzas en los precios de transporte, y eso también es un punto que genera inflación. Punto 3, los salarios empiezan a mostrar alzas en países desarrollados, lo que podría generar también inflación. Y acá hay dos temas en los que me quiero detener. En los ingresos medios por hora, específicamente de Estados Unidos, que vienen incrementándose semana a semana, mes a mes, y esto por supuesto significa que podríamos seguir viendo un incremento importante del consumo y a su vez de la inflación. Y otra parte, los precios de fábrica, el índice de precios del productor en China está subiendo de manera preocupante. Si ustedes miran en su escritorio, es muy probable que tengan algún producto hecho en China en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Si los chinos empiezan a absorber un mayor costo de producción, lo van a trasladar al consumidor para mantener sus márgenes. Y eso podría significar inflación a nivel global, ¿ya? Porque son uno de los países que más fabrican, ya ustedes saben que China vive de la manufactura y lo que hacen es finalmente exportar productos. Entonces eso lo vamos a estar absorbiendo nosotros, lo que también genera inflación. Cuarto, la política monetaria está iniciando su normalización, es verdad, pero sigue siendo acomodaticia, ¿ya? Y los bancos centrales no la van a tener fácil, porque si nosotros estamos viendo que se viene una ralentización importante durante los próximos años, si es que los bancos centrales siguen subiendo las tasas para controlar la inflación, vamos a ver un estancamiento aún mayor. Entonces, no es fácil para los bancos centrales llegar y subir las tasas. Ya por eso, que sigan dentro del rango acomodaticio, también es un factor que tenemos que considerar que genera inflación. Y por último, la depreciación de las monedas emergentes podría agravar absolutamente la situación. ¿Qué significa la depreciación? Y acá hay dos puntos en los que me quiero detener. Los países emergentes están viendo cómo sus monedas se devalúan. Y por otra parte, estamos viendo cómo el dólar a nivel global se fortalece. El dólar index, me refiero, está en máximos que no veíamos hace más de un año. ¿Y esto qué significa? Que los tipos de cambio en nuestros países están aumentando. Ya los vamos a ver acá en los gráficos. Denme un segundo. Acá tengo la plataforma. A esto me refiero. Acá estoy viendo, tengo cuatro gráficos abiertos. El dólar index, el dólar contra el peso chileno, el dólar contra el peso mexicano y el dólar contra el real brasileño. Fíjense lo que está pasando acá con el dólar index. Ya estos gráficos diarios. Esta caída que vimos acá fue cuando la Reserva Federal de Estados Unidos se reunió de forma extraordinaria, ya un día que no tenían fijada reunión, se reunieron y llevaron las tasas a mínimos históricos, y el dólar a nivel global se depreció un 14% en 213 días, en menos de un año. Pero ya estamos empezando a ver cómo la Reserva Federal está empezando a retirar estímulos monetarios de la economía, empieza este mes. Hay muchos oficiales de la Reserva Federal que lo que indican es que ese ritmo de retirar estímulos tiene que aumentar. ¿Para qué? Para subir tasas lo antes posible. Y esto es lo que está fortaleciendo al dólar a nivel global. Acá teníamos una figura técnica que se llama triple piso, que rompió al alza y que incluso podría seguir subiendo entonces el dólar a nivel global hacia los 97,725, 98,890 e incluso los 100 puntos. Eso significa que podríamos estar viendo una apreciación perfectamente de un 4% adicional del dólar a nivel global, de Estados Unidos me refiero. Y todo esto está ocurriendo sin siquiera que la Reserva Federal esté diciendo que va a subir las tasas. En algún momento lo va a tener que decir. Y cuando eso ocurra, el mercado va a empezar a internalizar estas subidas de tasas de forma más rápida y el dólar se va a seguir fortaleciendo.
¿Ya? Por eso yo les digo que lo que tenemos que pensar es que es muy probable que las monedas emergentes se sigan devaluando con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está el peso chileno. Está llegando casi a máximos históricos. Los máximos históricos del dólar peso chileno son los 875. Y esto en un contexto en el que el Banco Central de Chile ya está subiendo las tasas, lo que debiese fortalecer al peso chileno y presionar el tipo de cambio a la baja, pero no lo está haciendo. Así que es muy probable que veamos un dólar contra el peso chileno subiendo hacia 850, 864 y 875, que son los máximos históricos. Sobre todo, dependiendo también lo que vaya a pasar el día de mañana en las elecciones, ¿ya? No me voy a meter mucho en ese tema, pero sí es una fuente de incertidumbre que no se va a terminar mañana y no se va a terminar el 19 de diciembre con la segunda vuelta. Y todavía falta todo el próximo año con respecto a la nueva constitución. Entonces es muy probable que veamos un peso chileno que se siga depreciando con respecto al dólar, porque estamos esperando un fuerte repunte del dólar a nivel global. Con respecto al real brasileño, exactamente lo mismo, una situación muy similar a la que está pasando con Chile. Fíjense, el real está en 5,5862 y tiene un máximo histórico en 5,9455, es decir, tiene un espacio acá perfectamente de un 6% adicional para subir. Y ya volvemos a lo mismo. Técnicamente, fíjense, el RSI está apuntando al alza, acá tiene un claro piso, el precio está sobre sus medias en gráficos diarios, su media de 200 en gráficos diarios, y es muy probable que veamos un dólar fortalecido con respecto al real, que nos lleva hasta los 5,8, 5,9 e incluso me da acá arriba una proyección, una expansión de Fibonacci que lancé con la X-Station 5 hacia los 6,6382. Entonces, finalmente, esas son las perspectivas de las divisas latinoamericanas, que si esta situación persiste y en Estados Unidos empiezan a subir las tasas de interés, es muy probable que sigamos viendo cómo se devalúan estas divisas. Y un factor muy importante es que estas divisas devaluadas generan más inflación aún. ¿Por qué? Porque somos países importadores. Acá en Chile más del 80% de los productos que consumimos vienen del extranjero. Y si vienen del extranjero, están valorados en dólares. Y si están valorados en dólares y el tipo de cambio sube, el distribuidor siempre va a trasladar finalmente el precio más caro, por supuesto. Entonces vamos a estar pagando por productos que son más caros, vamos a estar importando inflación. Hoy en día en Chile, del 100% de la inflación, del alza inflacionaria, el 40% es explicado de ese 100% a raíz solo del tipo de cambio. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar los bancos centrales hasta el momento. Con respecto al dólar contra el peso mexicano, se encuentra en una situación similar, también en tendencia alcista, pero no tan cerca de máximos históricos como el resto de las divisas. Fíjense que estamos a un 25% de los máximos históricos que alcanzamos acá el 6 de abril del 2020. Entonces, acá, ¿qué es lo que podríamos estar viendo? Aún así, estamos proyectando alzas en el dólar contra el peso mexicano. Fíjense cómo ya el precio se ubica por sobre sus medias de 200, está cotizando en estos momentos en gráficos diarios dentro de un canal alcista, y es muy probable que si vemos alguna ruptura al alza de este canal, veamos apreciaciones en el tipo de cambio del dólar contra el peso mexicano hacia los 22,5947. Van a coincidir muy bien con estos máximos anteriores. Y así que también estamos viendo un proceso de aceleración en este instrumento. Fíjense, mínimos que son cada vez mayores, máximos que son crecientes, es decir, me está hablando de un cambio paulatino a una tendencia más alcista. Ya un cambio absolutamente paulatino, y cuando los cambios son paulatinos, son más profundos aún. Ya, así que en ese sentido también estamos esperando apreciaciones del dólar con respecto al peso mexicano. Esa sería mi presentación, Jimena. Y gracias, José Raúl, de verdad hemos visto harto y no solamente el tema en sí, sino más conocer también la plataforma, ver los gráficos, cómo son, cómo se mueven y aprender de eso, y que en realidad al momento de hacer trading también es bastante importante. Y tenemos un par de preguntas para ti y una de ellas dice: en países dolarizados como Ecuador,
¿cómo afectaría a la economía local la adaptación de medidas económicas en Estados Unidos una vez que se empiece a incrementar las tasas de interés por la Fed? Ya, en definitiva, y en los países que están dolarizados también depende mucho en gran parte de los ingresos, cuáles son los ingresos de estos países. Pero si nosotros lo que estamos esperando es que la Reserva Federal empiece en algún momento a subir las tasas de interés, vamos a ver sí o sí fortalezas del dólar a nivel global. Entonces, si es que nuestros ingresos están expresados en dólares, es muy probable que no tengamos el mismo impacto que en los países que no están dolarizados. Quizás en ese sentido, estar en un país dolarizado podría ser más eficiente y mejor que estar en uno que no lo es. ¿Ya? Pero va a depender también del ingreso de las personas en ese sentido. Pero sin duda lo que vamos a estar viendo es que vamos a ver una Reserva Federal en algún momento subiendo las tasas de interés y vamos a ver en algún momento un dólar que se dispare mucho más de lo que ha hecho hasta el momento. Y justamente pensando en eso, con respecto al dólar que cada vez va subiendo, un dólar cada vez más caro, la curva de inflación en crecimiento y un incremento de tasas, ¿podría ser, tú crees, un cóctel Molotov para las economías latinas? Sí, efectivamente. En el fondo, por eso es preocupante. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a ver un dólar cada vez más claro, y lo comentábamos ahora hace instantes, lo que va a significar eso es que la inflación debiese tender a subir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos que nosotros como países latinoamericanos consumimos vienen del extranjero, están dolarizados. Entonces, si seguimos viendo un dólar a nivel global caro, vamos a seguir viendo inflación en nuestros países. Ya por eso podría ser sin duda una tormenta perfecta para ver un escenario algo más estanflacionario, porque por otra parte estamos viendo ya una clara ralentización de la recuperación económica en nuestro continente y es muy probable que a medida que pase el tiempo, el próximo año, sigamos viendo caídas aún mayores con respecto al crecimiento económico, tal como lo estábamos viendo en la exposición, y si a eso le sumamos una inflación elevada, los bancos centrales de países emergentes van a tener que adoptar sus medidas para controlar la inflación. Y esas medidas son alzas de tasa, esas medidas son retiros de estímulos monetarios. Y eso va a significar que el estancamiento económico se pueda profundizar y por supuesto que va a impactar de forma negativa en América Latina. Y ya para ir cerrando nuestra charla y nuestras preguntas, una última. ¿Cómo nos podemos preparar para la estanflación? A ver, no es una pregunta sencilla, la verdad es que es difícil, sobre todo para los bancos centrales, salir de la estanflación. Yo personalmente, lo que he averiguado y lo que he leído en distintos libros, lo que conviene en momentos estanflacionarios es estar invirtiendo en economías que son más sólidas, por ejemplo, Estados Unidos. A pesar de todo lo que hemos venido hablando de la retirada de estímulo y de la inflación, podemos ver que las bolsas en Estados Unidos siguen en máximos históricos. Ya entonces una buena parte de nuestras inversiones debiesen estar más indexados, a mi juicio, hoy en día en dólares, y una buena forma de hacerlo es a través de acciones de Estados Unidos o de índices bursátiles de Estados Unidos, estar comprado, estar invertido en el S&P 500, en el Nasdaq, porque al final si yo estoy comprado en el S&P 500 y en el Nasdaq, estoy comprado en un país donde el crecimiento es sólido como en Estados Unidos y además estoy absolutamente dolarizado. Entonces, si yo tengo en mis perspectivas de que el dólar va a seguir subiendo y que la bolsa de Estados Unidos, a pesar de que están máximos históricos, todavía sigue en una tendencia alcista y todavía tiene espacio para seguir subiendo, podría estar ganando por dos flancos. Uno, por el crecimiento de la renta variable en Estados Unidos y otro, por el crecimiento y la apreciación del dólar. De hecho, sin ir más lejos, JP Morgan la semana pasada y Goldman Sachs mejoraron sus proyecciones de precios para el S&P 500 más de un 10% para el próximo año. Esperan que el S&P 500 supere los 5.100 puntos. Entonces, yo personalmente me cubriría de esa forma de este escenario. Definitivamente un tema bastante amplio para conversar. Esperamos tener una próxima ocasión para seguir conversando con respecto al dólar, a la inflación, que esperemos que por favor no siga creciendo, no siga teniendo niveles tan altos. Y definitivamente gracias por estar con nosotros, gracias por estar presente en este gran evento, José Raúl. It's good to have a choice on the pitch and in investments.
That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way.